¿Por qué siempre te saboteas y cómo superar esas resistencias? Quiero hacer un video corto tratando el tema y dándote sobre todo las respuestas directas de por qué tienes que romper estas resistencias y a qué ítems o a qué puntos es que realmente le debes de prestar atención. Entonces, ¿cómo superar estas resistencias? Denominar resistencias a cualquier hecho que te pasa cuando simplemente tú defines un nuevo objetivo. Por ejemplo, deseas empezar a ir al gimnasio y la primera semana te va muy bien, pero la segunda semana resulta que empieza a llover durante toda la semana y eso te complica un poco la ida hacia el gym. Esos son ejemplos de lo que podría ser una resistencia. Es normal, eso le va a pasar a cualquier persona en cualquier cosa que desea hacer. Y quiero como que rescatar algo muy importante, es que le va a pasar a cualquier persona. No importa si le estás hablando a una persona que decidió hacer un proyecto personal, algo más profesional, algún estudio, o incluso si le preguntas a una persona profesional en sus primeros momentos dedicándose en el área, pues hubieron resistencias, que es lo que básicamente va a confirmar que tú estás apto para ingresar a ese nuevo estado. Entonces, lo que deberíamos estar usando para poder superar estas resistencias, o lo que deberíamos entender un poco, es una de las leyes universales con la que vamos a jugar a nuestro favor, y es la ley de la polaridad. Así que te voy a hablar un poco de ella y cómo usarla. Bueno, no, antes quería hablarte sobre, decirte cómo la gente tiende a confundir, ¿no? Y no es que el universo castiga a los que menos pueden, porque a todos nos va a pasar lo mismo. Pero lo que te estaba tratando de decir, a todos, no importa el tamaño, no importa el color, la raza, el género, lo que sea, a todos nos va a pasar lo mismo, vamos a tener resistencias a los cambios. Cuando nos proponemos algo nuevo, van a existir resistencias. Entonces lo que sí debes hacer es aprender a etiquetarlos como lo que son y dejar de poner o de nombrarlos como excusas, como problemas. Y para poder tener este cambio de visión, ahora sí, es que vamos a usar la ley de polaridad. Vamos a aprender qué es en este sentido y cómo usarla. Bien, normalmente cuando nosotros vemos la ley universal de polaridad y vemos estos diferentes tramos o diferentes cosas como amor, odio, temor, valor, positivo, negativo, calor, frío, luz, oscuridad, oportunidad, problema. Nosotros generalmente pensamos que son cosas diferentes, pero lo que debemos entender es que son la misma energía con un diferente grado de vibración. ¿Y qué quiere decir esto? Que en toda esta energía nosotros vamos a tener diferentes grados. ¿Sí? Todos estos que estoy usando son diferentes grados que nosotros los vamos a proponer como diferentes grados de vibración. Y según el momento en el que o grado que nosotros estemos, es que va a existir esa variación de la misma energía. Por eso dicen que del amor al odio hay solamente un paso. De la oportunidad a los problemas o viceversa hay simplemente un paso. Y esto va a depender mucho de las personas, como de su visión que tengan. Por eso hay muchas personas que te dicen muy fácilmente, o que tú vas a poder ver, que dicen muy fácilmente, no, pero esto lo veo como una oportunidad, o no, pero no te quedes tan clavado en esto y bueno, vamos a buscar la forma de solucionar. Son personas que buscan, ahora incorporamos bien el término, pero que buscan ir hacia el lado positivo, hacia la oportunidad de las cosas. Entonces aquí pongo, cualquiera pensaría que son cosas diferentes, pero realmente son la misma energía, que tienen un distinto nivel de vibración. Realmente no existe una regla general para indicar el grado de la misma energía, simplemente podemos comparar el grado cuando lo comparamos con otro de la misma energía. Ahora te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tú ves este bolígrafo acá. La única forma que tú tienes de comparar este bolígrafo y decir que este bolígrafo es pequeño es si agarras y lo comparas con un bolígrafo mucho más grande. Supongamos que esto también es un bolígrafo, bueno, se ve un poco, ¿no? Que es un poco más largo. No tengo otro a la mano, pero si tuviese uno más chiquito, tú dirías, este no es pequeño, no es un bolígrafo pequeño, es un bolígrafo grande, simplemente porque le estás poniendo un bolígrafo más pequeño
al lado y ahí tienes la capacidad de decir simplemente que es un bolígrafo más pequeño. Siempre que nos movemos en diferentes grados de la misma energía, estamos comparándolo con otro algo. Es como decir, o como se dice, ¿no?, de que todas las verdades son medio verdades y medio mentiras, porque dependen desde el punto de vista, depende de contra qué lo compares para decir si es verdad o no. Básicamente nuestro juicio es el que hace que le asignemos un grado a esa energía o materia, como lo quieras ver. Entonces lo que podemos hacer a nuestro favor en este sentido es usar la ley de polaridad. ¿Qué nos dice la ley de polaridad? Que podemos tramutar. Tramutar es una forma fancy de decir que podemos pasar de un polo a otro. Podemos tramutar de un polo a otro mediante nuestra voluntad. Bueno, y la voluntad es una de las capacidades que tenemos los humanos que nos diferencian del resto de los animales de la Tierra y por la cual nos hemos diferenciado en el trayecto de nuestra historia. Nuestra voluntad es lo que nos ha hecho evolucionar y por eso con nuestra voluntad es que podemos tramutar de un polo a otro. Yo había puesto acá los puntos que quería tratar con esto y entre ellos está algo muy importante que no quiero que pase por debajo de la mesa, que es reaccionar y responder no es lo mismo. Aquí hice un pequeño como resumen de por qué diría que reaccionar y responder no es lo mismo. Cuando estamos reaccionando, dejas que tus emociones te controlen, reafirmas tu pasado y vives en tu vieja frecuencia. Dejas que tus emociones te controlen porque al reaccionar simplemente lo que vas a hacer es que vas a responder a la emoción instantánea que te genera una situación. Mentalmente tú vas a ser primero emocional antes que lógico y cuando tú reaccionas a esa emoción antes que al razonamiento, pues ahí estamos diciendo que estamos reaccionando porque nos estamos dejando llevar por nuestras emociones. Reafirmas tu pasado porque las emociones nos dejan una huella en la memoria y al dejar esta huella es simplemente un acto repetitivo. Siempre vas a hacer lo mismo porque ya es una huella de memoria que tú tienes. Ves en tu vieja frecuencia porque es lo mismo, ¿no? Si estamos reaccionando de la misma manera que lo hacíamos anteriormente y nuestro presente es nada más y nada menos que las acciones del pasado, pues lo único que vas a hacer es perpetuar tu pasado constantemente. Cuando empezamos a responder, te das cuenta que lo emocional existe, pero no te controla. Lo emocional siempre va a existir, pero vas a elegir la lógica, vas a elegir razonar. Reafirmas tu nueva identidad y vives en una nueva frecuencia. Bien, y ahora quiero hacerlo corto, porque la verdad no haría falta extender muchísimo más esto, simplemente que entiendas una cosa. Para poder, digamos, prestar atención en estos pequeños actos de no quiero reaccionar, quiero responder, quiero dejarlo más así, no quiero reaccionar, quiero responder, la única forma de hacerlo o la única tarea que nosotros tenemos es la de prestar atención a todo lo que haces durante tu día para saber cómo reaccionar, cómo no reaccionar y cómo responder de mejor manera. Entonces, para ello, nosotros, o te hago un dibujo para que entiendas a qué es lo que debemos sentar toda nuestra atención. Suena arrogante, pero bueno. Prestar atención a qué le prestas atención o prestar atención en las cosas que piensas, que haces, que dices, porque al final de cuentas lo que pensamos termina siendo lo que hacemos y lo que hacemos termina siendo lo que somos. Pero lo único que tienes que saber de esta pirámide que acabo de dibujar es que te das cuenta que la atención es la base de todo. Perpetuada en el tiempo, la atención o a lo que le prestas atención es lo que va a generar una emoción. Si tú le prestas atención a ciertas cosas, eventualmente vas a generar una emoción por esas cosas. Vas a generar un vínculo con esas cosas y por ende vas a empezar a reaccionar o actuar de manera natural sin darte cuenta hacia esas cosas a las que les prestabas atención constantemente. Y una vez que ya esta emoción está, digamos, naturalizada, vas a empezar a tener un estado de vibración.
que repetido en el tiempo va a ser nada más y nada menos que tu estado de frecuencia. Y una vez que terminas con tu estado de vibración, pues lo que vas a tener son R, que la representamos, aquí la marqué doble, ahí está, la dejo marcada como una R, pero bueno, es la realidad. Y lo importante acá resaltar es que la vibración y tu realidad son 1 a 1. Esto viene dado porque la frecuencia termina siendo el estado mental en el que estamos constantemente. Y a veces pasa que las personas, por ejemplo, desean tanto algo, que lo piensan, por ejemplo, quiero tener un mejor estado físico, y para poder llegar a ese estado físico no es todo cuestión de pensar, no es cuestión también de accionar, pero como lo piensas tanto, empiezas a vibrar en ese estado, empiezas a comer saludable, empiezas a entrenar todos los días, empiezas a tener un sueño de mayor calidad, y todo eso va a generar que tengas una cierta frecuencia que al final va a terminar siendo tu realidad, porque la frecuencia es tu realidad inmaterializada. Ya existe, es 1 a 1, pero simplemente le toma más tiempo materializarse. Pero una vez que ya tú empiezas a pensar en cierto formato, pues ya estás en este estado. Solo te falta darle tiempo y seguir actuando de esa manera para que se consolide tu estado de frecuencia. Todo esto fue, digamos, quise llevarlo hasta este punto, hasta la atención, para que entiendas un poco cómo el por qué siempre saboteas, por qué siempre te saboteas justo antes de empezar. Básicamente es porque ni siquiera sabes a qué le estás prestando atención, ni siquiera decides a qué prestarle atención. Así que bueno, espero haya sido resumido, les he entendido todo y nos vemos luego.